¿Qué tal, queridos amigos? Me propongo hablar lo menos posible del presidente. Ya no vale la pena. No vale la pena seguir hablando de este personaje que miente constantemente, que traiciona constantemente. Pero bueno, ya no es cosa de aplicarnos a juzgar su labor, sino de medir las consecuencias. El pobre diablo este de Hugo López-Gatell, quien se ha esforzado, eso sí, en dar informes cada día, ya no se atreve a dar las cifras correctas de contagiados y muertos. Él las esconde en una página coronavirus.gov.mx para ver si los internautas con grandes capacidades pueden llegar a estas cifras. Pero el hecho es que ya rebasamos los 35,000 muertos por COVID. Esto hubiera podido evitarse, sobre todo porque las cifras oficiales no reflejan la realidad, no reflejan la realidad de los hospitales saturados, de aquellos supuestos lugares en donde se han adaptado las cosas precisamente para poner camas y que no han sido habilitados por falta de recursos, es decir, por falta de camas realmente y por falta de médicos. Ya no hay médicos. Es decir, pueden hablar de que se abre un centro COVID, pero si no hay médicos, no habrá quien lo pueda atender. Y esto es lo que ha pasado últimamente en los lugares en donde ya hay saturación de enfermos de COVID-19. En México ya no se dan abasto las carrozas fúnebres, ya no se dan abasto los crematorios, y esto es terrible decirlo. En México, en la Ciudad de México, solamente hay 40 crematorios, ya lo he dicho, y están a tope. En los 40 crematorios puede haber 2 o 3 o 4 hornos, pero están totalmente saturados. Hay filas de carrozas esperando su turno. Y esto nos revela que en la Ciudad de México podría haber más de 1,000 muertos al día solo en la Ciudad de México. Y esto, amigos míos, realmente es espeluznante. No es para que el señor López-Gatell se escude en una cifra que sabe que es mucho menor a la real. Hay quienes dicen incluso que ya todos lo califican como COVID para que parezcan más los muertos. Esto no tendría ningún sentido. He tratado de investigar al respecto. No hay sentido para esta versión. Lo que es real, lo que es cierto, es que son muchos menos los muertos que dice el gobierno de la República. El propio López-Gatell no tiene una guía. Habría que multiplicar por 3. En este caso, con los 35,000 muertos, más de 35,000 muertos que hay ahora, pues se llegaría a muchos más de 115,000 muertos. Esto ya nos pondría en segundo lugar en la lista de los países con más muertos del mundo, con más muertos por COVID, naturalmente. Señores, el mal manejo de la pandemia nos ha llevado a esto. No es con informes y conferencias diarias como las mañaneras y como las conferencias vespertinas del señor López-Gatell como se palía una crisis de esta naturaleza. Creo necesario apuntar el dato. No son periodistas ni el presidente ni López-Gatell para estar únicamente informando o desinformando, porque ya López-Gatell decidió no dar las cifras de contagios ni de muertos, sino esconderlas, para que sea más trabajoso llegar a la cifra, y no todos lo hacen, porque esperaba uno que la costumbre era que diera las cifras todos los días, como lo hacía al principio. Después cambió el método porque ya tenía miedo de decir que no era
algo que pudiera frenarse. Y ya son 35,000 y vamos hacia 36,000 muertos los que se han producido en nuestro país. Y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de sus científicos, dice que, por desgracia, se ha manejado muy mal la pandemia desde que inició. Y esto es algo que no puede negarse, sobre todo por aquellos que se negaron a utilizar el cubrebocas única y exclusivamente por soberbia, dando un mensaje a la población equivocado. Por eso el confinamiento fue bastante menor al que se dio en otros países, en donde sí se cumplió con la norma. No hubo ninguna restricción en México, que porque no se quería reprimir el derecho de cada quien a decidir. Pero lo que no tiene nadie derecho es a poner en riesgo infectando a los demás. Así es la situación. La libertad individual termina en donde empieza la libertad de los demás. Y si los demás están en riesgo por un irresponsable que sale sin cubrebocas a la calle, a ese irresponsable se le debe sancionar, cuando menos. En varios países, como Perú, por ejemplo, se llegó al grado de que existía el toque de queda para evitar que la población siguiera deambulando por las calles a determinadas horas. Y funcionó aparentemente, aunque ahora ha habido un rebrote muy lamentable. Y ya vienen los rebrotes. Eso de que ya vamos saliendo, como ha vuelto a decir cierto personaje, es una mentira falaz. Estamos todavía en la cresta de la ola. Una cresta que se ha llevado ya varias semanas por falta precisamente de conciencia ciudadana y de conciencia pública por parte del gobierno de la República. Es muy lamentable todo esto. Es vergonzoso. Pero lo más terrible es que los que somos víctimas, los que estamos en peligro de contraer el coronavirus, los que estamos en nuestras casas confinados, tengamos una información equivocada de lo que está pasando. Una información sesgada y mentirosa. Una información que nace de que ya no pudieron frenar este maldito virus y ahora tratan de refugiarse en el hecho de que dan conferencias todos los días. Algún día les vamos a pedir responsabilidades. No va a pasar como los demás acontecimientos que han agraviado al pueblo de México y que no se han perseguido. A López Obrador, perdóneme que lo mencione, Amlovers, discúlpeme que los mencione, youtubers, adoradores, pero pues no me queda más remedio. A López Obrador le va a caer dura la historia, el juicio de la historia. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo en voz alta, con cero cobardía.